Cuando llegues al lenguaje de programación Ruby, tarde o temprano te encontrarás con este tipo de identificadores. Parecen identificadores de variable o incluso parecen cadenas de caracteres, pero en vez de llevar comillas llevan al principio el símbolo dos puntos. Siempre que en Ruby nos encontremos un identificador que empieza por dos puntos, en realidad no es un identificador ni una cadena de caracteres, es un símbolo, una característica que está presente en otros lenguajes de programación de los cuales Ruby se ha influenciado, como por ejemplo Lisp, donde la mayoría de dialectos tienen el concepto de símbolo o de átomo. Este concepto también ha sido exportado, de hecho, a otros lenguajes en los cuales Ruby ha sido un factor influenciante, como por ejemplo Elixir, que está bastante asociado a Ruby también porque su sintaxis se parece mucho. Pero cualquier guía de Ruby normalmente se va a centrar en las características internas para diferenciar entre símbolo y cadena de caracteres. Yo no quiero hacer eso, porque al fin y al cabo son temas muy técnicos y puede que no importen mucho. Yo en su lugar lo que quiero contaros es qué diferencia hay desde fuera entre una cadena de caracteres y un símbolo y también cuándo deberíamos utilizar uno o cuándo deberíamos utilizar otro. En cuanto a la diferencia externa, creo que de todos modos habla por sí sola. Para empezar, las cadenas de caracteres llevan comillas y los símbolos empiezan por dos puntos. Es verdad que podemos transformar una cadena de caracteres a símbolo y viceversa. Por ejemplo, y voy a hacer esto en una consola para poder verlo interactivamente. Si yo tengo una cadena de caracteres que sea hola, puedo utilizar el método .toSim para transformarlo en un símbolo. En este caso me lo transforma en el símbolo dos puntos hola. Similarmente, si tengo el símbolo spammer y lo transformo utilizando el método toS, puedo convertirlo a una cadena de caracteres cuyo valor es precisamente el identificador del símbolo que he transformado. Es decir, que sí es cierto que nosotros podemos transformar símbolos a strings y strings a símbolos. Sin embargo, el propósito al final y la razón por la que existen estos dos tipos de datos es que en una u otra circunstancia querremos utilizarlos según lo que vayamos a hacer con ese dato. Normalmente vas a usar las cadenas de caracteres cuando lo que te importa es el contenido de la cadena, es decir, lo que le ha sentido a esta variable, en este caso la variable nombre, es el contenido de la cadena de caracteres. Es el hecho de que has elegido una combinación de caracteres para representar ese nombre. Cosas como títulos, cosas como valores de mensaje, contenidos, textos, identificadores, nombres de personas, ciudades, todo ese tipo de cosas donde lo que importa es el valor de la ciudad, por ejemplo, para poder así, yo qué sé, luego enviarlo a una API o algo por el estilo, pues eso es lo que determina lo que vale la cadena de caracteres, es decir, es un dato, es algo que a ti te importa. En cambio, generalmente, los símbolos se suele decir que no son datos, que son más bien identidades de código, es decir, son simplemente una manera de poder decir categoría vale moderador, pero no es porque estén las letras moderador, sino porque simplemente todo este símbolo en conjunto es lo que representa un moderador. Es un poco como cuando en otros lenguajes de programación utilizas constantes para declarar tipos enumerados. Por ejemplo, tipo admin es 1, tipo mod es 2, tipo regular es 3 y tipo spammer es 4. Y luego a partir de ahora lo que haces es decir que si una persona es de tipo 2, pues entonces es que modera. Ese 2 no es un número que se use para hacer sumas y restas, es simplemente que 2 has elegido que es una clasificación. Pues aquí es una cosa parecida. Moderador no lo he puesto como símbolo porque me importan las letras que lo conforman, sino que lo he elegido porque quiero poder decir que a partir de ahora cada vez que tenga una persona cuya categoría sea exactamente igual a moderador, tengo una clase concreta y específica. Y lo que me importa no es el contenido de la cadena, sino es el hecho de que todo esto en su conjunto representa un moderador. Y así puedo, de algún modo, comparar de manera estable varias variables en función de su símbolo, incluso aunque se hayan declarado en momentos diferentes. La razón interna que mucha gente suele contar cuando explica la diferencia entre símbolo y cadena de caracteres, que a mí me aburre bastante, es el hecho de que cuando tú declaras muchas veces una misma cadena de caracteres, por ejemplo en una serie interactiva, realmente lo que estás haciendo todo el rato es fabricar en memoria una nueva cadena independiente. Por ejemplo, si yo utilizo el método ObjectID, que es un método que tiene Ruby para poder decirme la posición de memoria o el identificador único de objeto de algo dentro de la memoria del programa, veréis que en este caso me dice que el ObjectID es un número muy largo que termina en 0.40, pero la siguiente vez que yo ejecute el mismo código me dice que termina en 5.60, porque cada vez que pulso Enter se crea en memoria una nueva cadena de caracteres. En cambio, si yo pongo, por ejemplo, spammer.objectID,
me devuelve un número que termina en 508. Y por más que yo escriba el mismo método una y otra vez, siempre me va a decir 508, porque siempre está trabajando de manera estable con el mismo identificador. De modo que podemos asegurarnos de que dos identificadores de tipo símbolo, siempre y cuando su valor sea el mismo porque tengan las mismas letras, realmente van a representar exactamente el mismo objeto porque su identidad va a ser exactamente la misma. Pero como digo, estas son cosas que vienen bien cuando te gusta meterte en las tripas, pero que al fin y al cabo tampoco son relevantes. Lo más importante, oye, mira, tengo problemas y tengo dudas porque no sé cuándo debería utilizar un símbolo o cuándo debería utilizar una cadena de caracteres. Céntrate un poco en lo que contaba antes. Quédate con la idea de que una cadena de caracteres es importante por el valor que contiene, por ejemplo, por un nombre, por una ciudad, por un título, por un contenido, por una descripción, etcétera, etcétera. Es decir, lo que te importa no es como tal la cadena, es lo que hay dentro. Y utiliza los símbolos cuando lo que te importe no es el contenido de la cadena de caracteres. Es decir, te da igual que aquí esto esté escrito en mayúsculas o minúsculas o lo que sea. Lo que te importa es que si vale exactamente moderador, representa una cosa importante que a lo mejor puede elegir por camino de un if te tienes que meter o qué método tienes que llamar posteriormente en tu código. Si lo tienes así, entonces lo que te importa es el valor, es decir, es la identidad de esta variable y por lo tanto lo que quieres utilizar es un símbolo porque quieres representar exclusivamente y de forma estable que es precisamente este símbolo el que representa la categoría de tu dato.